Bien, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el principio de Bernoulli, que pertenece al tema de dinámica de fluidos, que a su vez pertenece a un tema mucho más general, que es la mecánica de fluidos. Mi nombre es Ronald Villanueva Añasco y es un grato honor tratar de aportar un poco más de conocimiento a los muchachos que están muy interesados en este tema. En cuanto a dinámica de fluidos, el día de hoy es interesante ver cómo podríamos aplicar el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli consiste en dar un esquema, dar una estructura para darnos a conocer cómo se va a comportar un fluido cuando éste pasa a través de una tubería. Para aquí tendremos que considerar o tener en cuenta tres principios básicos o tres límites, que le podríamos decir, tres parámetros. Los parámetros son los siguientes: es que el líquido de una densidad X que va a pasar a través de esa tubería tiene que ser no viscoso, porque si el mismo hecho de que sea viscoso va a traer consigo un diferente tratamiento a esto. En todo caso, para aplicar el teorema de Bernoulli, se asume que el líquido es no viscoso. El líquido es no viscoso. Aparte de ello, también está tratado este esquema del teorema de Bernoulli para secciones muy diferentes. Un momento, vamos a poner el puntero. Listo. Para secciones muy diferentes, como pueden ver en esta parte del gráfico, nos damos cuenta que esta sección es mucho más grande que esta sección de aquí, ¿no? Es mucho más, de un valor mucho más grande, y este es un valor mucho más pequeño. El teorema de Bernoulli nos permite esa variante, en caso que la tubería tome diferentes secciones. Además que en esta primera sección que se muestra aquí, podemos apreciar lo siguiente. Primero, que existe una presión, correcto, una presión. También este fluido por esta sección pasa a través con una velocidad 1, y obviamente tiene una densidad general para todos, ¿no? Tiene una densidad general. Y no hay que tomar, también tenemos que tomar en consideración que aquí existe una altura 1, un y sub 1 le pone aquí, ¿ve? Le pone un y sub 1. Luego, en la estructura también toma en cuenta todos los parámetros o todas las variables que podríamos considerar en esta segunda sección. Como podríamos tener igual que la anterior, ¿no? Tendríamos una presión 2, una velocidad 2, y también este punto que estamos considerando está a una altura y sub 2, tomando en cuenta una línea de referencia. Vamos a ver la estructura del teorema de Bernoulli. Me dice: para la primera sección, consideramos en un primer instante la presión 1. Consideramos la presión 1. Luego consideramos una fórmula parecida a la energía cinética, que sería esta: un medio de la densidad velocidad 1 al cuadrado, ¿no? Si nos percatamos un tanto, se parece a la energía cinética, solo que la energía cinética tiene masa. Luego consideramos densidad gravedad por altura 1, que también se parece a la energía potencial gravitatoria, ¿no es cierto? Y consideramos la altura y sub 1. La misma estructura tiene que repetirse en la segunda sección, que está en esta parte superior. Si nos damos cuenta, nos dice presión 2. Aquí se encuentra la presión 2 más un medio de la densidad velocidad 2. También consideramos la velocidad en ese punto. Y por último, en esta parte tendríamos densidad gravedad por la altura 2, por el y sub 2. Fíjense, si nos damos cuenta, aquí considera las variables principales, ¿no? Para la primera sección y sub 1, y para la segunda sección y sub 2. Correcto. Para la primera sección considera presión 1. Para la segunda sección considera presión 2. Y en cuanto a las velocidades también, para la primera sección velocidad 1, y para la segunda sección tendríamos la velocidad 2. Vamos a ver una aplicación, ¿no es cierto? Para que sea más entendible toda esta teoría.
Bueno, y si habría un tercer sector, repetimos lo mismo, solo que le cambiamos los índices nada más a 3, ¿no? Sería presión 3 más un medio de la densidad, velocidad 3 al cuadrado, más densidad gravedad por un y sub 3. Es por eso que le ponemos mejor constante, ¿no? Que esta puede pasar por una tercera, por una cuarta, por una quinta, la sección que se nos ocurra, en este caso, analizar. A ver, el ejemplo número 1 me dice, calcular la presión manométrica. Lo subrayé porque va a tener bastante en consideración el hecho que diga presión manométrica para su solución. Del tanque en el instante mostrado, considerando que la boquilla de la manguera es muy pequeña y el chorro sale con 6 metros por segundo. Esta parte de la manguera es muy pequeña y está saliendo con una velocidad de 6 metros por segundo. Y me está pidiendo, ojo, la presión manométrica. En otras palabras, me pediría, si yo considero en Bernoulli, la presión 1. ¿Correcto? La presión 1. ¿Sí? Considero la presión 1. Y por el hecho mismo que me está diciendo presión manométrica, a la presión 2, que estaría ubicado aproximadamente por aquí, la voy a tomar un valor de 0. Por el hecho de decir presión manométrica, la presión manométrica no considera la presión atmosférica. ¿Sí? Si no me hubiese dicho presión manométrica, simplemente hallar la presión 1, entonces sí hubiese considerado la presión atmosférica en el cual está presente la manguera. Veamos la solución. Tenemos el mismo gráfico y la ecuación de Bernoulli, y tendríamos, tal como les dije, primero la presión 2 la debo considerar 0. ¿Eso por qué? Por la palabrita que me decía presión manométrica. La velocidad 1 también la considero 0. La velocidad 1 le corresponde al tanque. La velocidad 1 le corresponde al tanque. Mírenme, esta parte de la manguera está saliendo con una velocidad de 6 metros por segundo. Pero si por la manguera está saliendo el fluido con 6 metros por segundo, en el tanque aparentemente para este tanque, la velocidad sería 0. Es obvio que va a haber desplazamiento del fluido. Es obvio, pero ese valor va a ser mínimo. Por tanto, podríamos considerar que la velocidad con la que fluye a través del tanque, por ser una sección muy grande, velocidad 1 la consideramos 0. Y tal como dije, ¿no? Hemos considerado presión 2 igual a 0. ¿Por qué hemos considerado presión 2 igual a 0? Porque el problema nos había dicho presiones manométricas. ¿Por qué estamos considerando velocidad 1 igual a 0? Estamos considerando velocidad 1 igual a 0 porque el tanque es muy grande comparado con la pequeña boquilla de la manguera. Y sub 1 le corresponde a la primera sección, ¿no? Y como pueden ver, aquí le estamos poniendo el nivel de referencia. Si aquí estamos considerando un nivel de referencia, entonces él estaría ubicado a una altura, a un y sub 1 que es igual a 0. Mientras que el y sub 2 sí tendría un valor de 3,2, ¿no? Un valor de 3,2, tal como lo ponemos aquí, ¿ve? Y sub 2 es igual a 3,2. Entonces, para mí, no se olviden, el problema en sí me pedía cuánto vale la presión 1. Eso es lo que me pide el problema. ¿Cuánto es el valor de la presión 1? ¿Correcto? Entonces ya tenemos reemplazado. Si se dan cuenta, esto es lo que yo quiero hallar. Como la velocidad 1 la estoy considerando 0, entonces todo este valor de aquí va a tener un valor de 0. ¿Correcto? El y sub 1, por estar en el mismo nivel de referencia, le habíamos considerado 0. Entonces me daría lo mismo que todo este valor de aquí. Todo este valor de aquí también va a ser considerado con 0. La presión en 2. La presión en 2 también es considerada 0. Habíamos quedado, era considerada 0 porque el problema nos decía hallar la presión manométrica. No la consideramos. En este caso me está pidiendo un valor de la densidad. Como es el caso del agua, la densidad la vamos a reemplazar con un valor igual a 1000. O le podría poner 10 al cubo, ¿no? 10 al cubo. ¿Sí? 1000 kilogramos metros cúbicos. La velocidad de 2 también tiene un fácil reemplazo. A él tendría que reemplazarlo con un valor de 6 porque es la velocidad con que está saliendo. Al cuadrado me daría elevado a este exponente 2, me daría 36. Nuevamente, decimos, a esta densidad la debemos considerar 10 al cubo, sin 1000. El problema nos decía que la gravedad debemos considerarlo un valor de 10. Y este y sub 2 tendría un valor de 3,2.
tal como quedó aquí, ¿no? Tal como quedó aquí, 3,2. Bueno, haciendo un reemplazo simple de todos los valores, tendríamos que la presión en 1 me estaría saliendo 50.000 pascales. Que 50.000 pascales es lo mismo que decir 50 kilopascales, ya que este 1000, ¿no es cierto? Este 1000, esos tres ceros, equivalen a un kilo, ¿no? En este caso tendríamos 50.000 kilopascales. Bueno, fue un agrado exponerles una aplicación del principio de Bernoulli. Espero seguir aportando y que sigan con los videos que buenamente se les va a seguir permitiendo en pro del aprendizaje de todos los alumnos. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.